y es una bendición poder estar aquí. Gloria a Dios, ¿están contentos? Gloria a Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 5 dice así, si me acompaña con la lectura también, los que traen su Biblia, y los que no, bueno, escuche con atención. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, ¿qué hace? Disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Oramos. Papá Dios, te damos gracias en esta noche por tu presencia, bendito Jesucristo. Te damos gracias por tu presencia, bendito Espíritu Santo, porque nos permites, Padre, tomar este espacio de tiempo, Señor. Lo hemos hecho a través del cántico, a través de la alabanza, Señor, porque habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Pero también, Padre, lo hacemos, Dios, tomando este tiempo, Señor, para meditar en tu palabra, bendito Dios. Esa palabra que es viva, esa palabra que es eficaz, esa palabra que sigue cambiando nuestras vidas, sigue cambiando nuestros corazones, bendito Dios. Ponemos, Padre Santo, a esa audiencia en tus manos, a los que están aquí presentes también en tus manos, Padre, para que podamos estar atentos, Dios, y esta palabra, Padre Santo, bendiga, Señor, cada vida y cada corazón de todos los oyentes, bendito Dios. Yo te doy gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Cuando nosotros nos encontramos con esta palabra disciplina, una palabra que no es mucho de nuestro agrado, y cuando escuchamos la expresión disciplina, ¿qué es lo primero en lo que nosotros pensamos? Castigo, golpes, maltratos. Mas sin embargo, si buscamos en el diccionario, un diccionario secular, la palabra disciplina habla de un conjunto de reglas o normas que en su cumplimiento mantienen el orden entre los miembros de un cuerpo, una colectividad que va a conducir a cierto resultado. De manera conjunta, entonces, disciplina es un conjunto ¿de qué? De reglas y de normas. Dentro de todas las áreas de nuestra vida hay reglas y hay normas. Hay reglas y normas en la casa, ¿sí o no? ¿Qué sería de una casa si no hay reglas? ¿Qué sería de una familia si no hay reglas también? ¿Qué sería de una iglesia si no hay normas, si no hay reglas o si no hay estatutos? ¿Qué sería de una nación si en esa misma nación no hay reglas o no hay normas? El resultado sería un caos. El resultado sería un total fracaso, en donde quizás, como la Biblia dice, cada uno haría lo que bien le pareciera. A lo mexicano, ¿cómo se diría? Cada quien haría lo que se le pegara. Sí se lo sabe. Gloria a Dios. Dentro de la vida del hombre y de la historia del pueblo de Israel está marcada por la indisciplina. La sociedad, el hombre, ha hecho lo que bien le parece. Y encontramos algunos ejemplos. Yo quisiera tomarlos a manera de introducción para llegar a la parte que quisiera compartir. Ahí en el libro de Jueces, miren, capítulo 2, versículo 11, en adelante dice así de la siguiente manera. Por ahí tiene su Biblia, puede buscarlo. Hace algún tiempo, en la primera ocasión que me tocó, me dice mi hermano: tienes 15 minutos. Pero ahorita veo que el asunto ya es sin límite de tiempo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque hay ocasiones en que se han ido muy tarde, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice así ahí en el libro de Jueces, capítulo 2, verso 11: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales.
Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron. ¿Y qué hicieron? Provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel. ¿Qué se encendió? El furor de Jehová, dice, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron. ¿Qué más? Y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba con ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Cuando el pueblo de Israel, a pesar de tener normas, a pesar de tener estatutos, a pesar de que Dios había dictado la ley para que ellos tuvieran una forma de cómo conducirse en la vida, decidieron hacer lo que ellos quisieron. Y la consecuencia que llega por llevar una vida indisciplinada, que sería lo contrario a la disciplina, es que Dios empieza a permitir ciertos actos en la vida del hombre. Para el pueblo de Israel dice que se levantaron otros pueblos, y ¿qué hicieron? Les empezaron a robar, les empezaron a despojar. La palabra dice que les vendió, es decir, permitió que esos pueblos tomaran posesión del pueblo de Israel. Y el Señor tiene que levantar, dice en el verso 16, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Quiero llevarlos al libro de Oseas, miren, capítulo 11, versículo 4. Otra situación similar del pueblo de Israel. Libro de Oseas, capítulo 11, versículo 4. Oseas es un libro muy chiquito y se dificulta encontrarlo, pero se lo voy a leer. Dice así: cuando Israel era muchacho, dice el Señor, yo le amé. Está hablando cuando surge el pueblo de Israel, cuando está empezando a dar sus primeros pasos como el pueblo de Israel como tal. ¿Qué dice el Señor? Yo le amé. Dice, y de Egipto llamé a mi hijo. Verso 2, escuche lo que dice: cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaban de mí. Vean cuál es la respuesta del hombre. Entre más recibimos del amor de Dios, en muchas ocasiones más nos alejamos. Y lo miramos en nuestra vida diaria, en nuestras familias. Cuántas expresiones de amor no tenemos para con nuestros hijos, cuántas expresiones de amor y acciones de amor hacemos a favor de ellos. ¿Y qué pasa? Pareciera que estamos recibiendo lo contrario, porque vemos que alguien se rebela, porque vemos que alguien se indisciplina, porque vemos que alguien no quiere seguir las normas que se han establecido en la casa. Y pasó lo mismo con el pueblo de Israel. Dice, entre más te amaba, más te alejabas de mí. A los Baales, dice, sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios. Y yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Versículo 4, escuche, dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos comida. No volverá tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no quisieron convertir. Dice el profeta Oseas que ante la rebelión, ante la rebeldía, ante la indisciplina del pueblo de Israel, tiene que usar esas cuerdas humanas para atraerlos. Esas cuerdas humanas, hermanos, habla de ese castigo, de esa disciplina o de ese medio que en muchas ocasiones Dios permite. No es que Dios los mande, pero sí los permite que lleguen a nuestra vida para una vez más acercarnos a Dios. Esos medios son los problemas. Esos medios son las necesidades. Esos medios en muchas ocasiones son las enfermedades. En muchas ocasiones son cada una de las situaciones difíciles que en muchas ocasiones nos preguntamos en la vida, ¿por qué están pasando? Pero ¿sabe qué? Otra vez te vuelven
a llevar a los pies de Jesús. Pero esas cuerdas humanas vienen por medio de lo que Dios dice, por las cuerdas de amor. Es decir, la gracia de Dios, el amor de Dios y la misericordia de Dios, que va a usar esos medios para que alguien vuelva otra vez en amistad con Dios, así como dice en la palabra. Cuando nosotros miramos estos ejemplos, hermanos, entonces encontramos que la disciplina no es un castigo. La disciplina no es una reprimenda. La disciplina en realidad es la expresión del amor de Dios para nuestras vidas, a pesar de que en muchas ocasiones le hemos fallado. Es la expresión de la gracia de Dios, es la expresión del amor de Dios para nuestra vida, a pesar de que le hemos fallado. De ahí el título de la enseñanza: disciplina, una expresión de amor. ¿Qué es la disciplina? Una expresión de amor, gloria a Dios. Y quisiera compartir esa parte. Como primer punto dice, la disciplina es una expresión del amor ¿de quién? De Dios. No lo voy a ver como un castigo. No lo voy a ver como una manera en donde alguien me está ¿qué? Me está lastimando. Una forma de fastidiar a alguien, porque en muchas ocasiones así lo hemos visto. En cuántas ocasiones no el hijo en la casa, no el hermano en la iglesia, cuando se le exhorta, cuando se le llama la atención, ¿de qué manera responden? ¿Con enojo? ¿Con frustración? En lugar de acercarse, ¿qué es lo que hacemos? Nos alejamos porque estamos mirando una disciplina como una manera de aplastarnos quizás. Ahí en el libro de Hebreos, miren en la parte que estamos, y ya lo habíamos leído, dice así en el versículo 6, capítulo 12, versículo 6, dice: porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Disciplina, dice, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Gloria a Dios. ¿Qué es la disciplina, hermanos? Una expresión de parte de quién? De parte de Dios. Porque le ama, le disciplina, porque le ama, permite que pasen las circunstancias a nuestra vida, gloria a Dios. En muchas ocasiones esas circunstancias llegan como una consecuencia de nuestras acciones. Si esas acciones son malas y le hemos fallado a Dios como tal, van a llegar las consecuencias como ese medio para que alguien se vuelva en amistad con Dios. Pero en muchas ocasiones alguien preguntaría: ¿y qué pasa con la persona que está buscando de Dios? ¿Qué pasa con la persona que se esfuerza en tener comunión con Dios? ¿Por qué también sufre? ¿Por qué también llegan las situaciones difíciles en su vida? Porque en cierta manera también está en un proceso de formación. Gloria a Dios. Porque alguien está siendo formado de parte de Dios y llegan las circunstancias. En el libro de Job encontramos a un hombre que dice en la palabra que es recto, que es temeroso de Dios y que es apartado del mal. Y alguien le pregunta, dice: bueno, ¿por qué le fue mal? ¿Por qué las circunstancias golpearon su vida? ¿Por qué en un día se queda sin hacienda? ¿Por qué en un día se queda sin hijos? ¿Y por qué después queda enfermo? ¿Por qué queda postrado en tierra? ¿Por qué la esposa se acerca y le dice: Job, yo no entiendo tu integridad, no entiendo la manera en cómo estás actuando, ya mejor maldice a Dios y muérete? ¿Qué hizo Job? Dice en la palabra que se postró en tierra y adoró. Porque entendió que también su vida estaba siendo formada ¿por quién? Por Dios. Proverbios capítulo 19, versículo 18 dice así: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Por qué llega la disciplina a nuestra vida? Porque hay esperanza. Gloria a Dios.
De parte de Dios hay esperanza para alguien que quizás en la sociedad te puedan decir: ya no hay remedio, ya no hay esperanza, estás perdiendo el tiempo. Mas sin embargo, Dios va a ocupar estos medios o estos elementos para decirle y atraerlo y decirle: ¿sabes qué? En Dios hay esperanza. En Dios hay solución, cualquiera que fuere la circunstancia que alguien pueda estar atravesando en su vida. Gloria a Dios. ¿Está contento? Una segunda cosa, ¿para quién es la disciplina? Mira, leamos esta porción de la palabra y usted se va a dar cuenta para quién es la disciplina. Hebreos capítulo 12, versículo 5, lo leíamos al principio, dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a quién. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no. ¿Para quién es la disciplina? Gloria a Dios. ¿Por qué entramos en ese proceso de disciplina? ¿Por qué entramos en ese proceso de formación? ¿Sabe qué? Porque somos hijos. En muchas ocasiones, cuando miramos la actitud de los hijos que no son tuyos, ¿en cuántas ocasiones has pensado y has dicho: si fueran mis hijos, lo que yo haría? ¿Les ha pasado, sí o no? Cuando no tenía hijos y veía otros hijos, yo decía: si fueran los míos. Y cuando tuve los míos, dije: Señor, ayúdame. Gloria a Dios. Y en muchas ocasiones la familia te puede ceder la autoridad. Personalmente me habían dicho mis hermanos: mira, si tú los ves haciendo alguna acción, tienes toda la autoridad para castigarlos, para disciplinarlos. Y quizá esté aquí una sobrina, Martita, no está, ¿verdad? La voy a quemar. Se ha de acordar. Pero ¿sabe qué? Llegaba a un punto en donde decía: quizás sí me dieron la autoridad, pero no lo puedo hacer. Quizá usted también tenga ganas y deseo de corregir a alguien que se está portando mal, pero no lo puede hacer. ¿Sabe por qué? Porque no son sus hijos. Porque no son mis hijos. Entonces entiendo que cuando llega la disciplina, cuando llega esa parte que viene en ocasiones a molestar a nuestra vida, pero sé que viene de parte de Dios, en lugar de hacer lo que dice en la palabra, sabes que no desmayes cuando eres reprendido por Él, no te desanimes cuando alguien te exhorta, no te molestes cuando alguien te llama la atención. ¿Sabes por qué lo está haciendo? Porque eres hijo. Y deberías darle gracias a Dios, porque aún en medio de nuestra maldad, en medio de nuestro pecado, nos está considerando. Te está mirando como tal, como su hijo. El pueblo de Israel, entre tanto que caminaba por el desierto, llegó un momento, Números 12, dice en la palabra, que el Señor se molesta contra el pueblo y le dice: 10 veces has murmurado contra mí. A pesar de que habían visto la gloria de Dios, a pesar de que habían visto los favores de Dios, cómo Dios los sacó de la esclavitud, cómo Dios abre el mar para que puedan pasar en seco, cómo Dios hace descender comida del cielo a través del maná, cómo Dios saca agua de la roca para que puedan beber. Llega un momento en donde el Señor le dice a Moisés: Moisés, si quieres te cambio de pueblo. Y Moisés le dice: no, Señor, sobre este pueblo me pusiste y sobre este pueblo quiero seguir. Viene castigo de parte de Dios como disciplina. Dice: de aquí nadie puede cruzar a la tierra prometida.
Todos los mayores de 20 años van a quedar postrados en el desierto. La generación que pasaría a tomar posesión de esa tierra era la generación de todos aquellos que los veían como indefensos, la generación de los hijos. Pero ese castigo fue la expresión del amor de Dios para no matarlos. Porque el pueblo de Israel merecía la muerte. Porque con nuestras acciones usted y yo merecemos la muerte. La paga del pecado es muerte, dice, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cada oportunidad que tienes de escuchar palabra, cada oportunidad que tienes de acercarte a Dios, estás escuchando, estás viendo la expresión del amor de Dios para tu vida. Quizás de la manera en que tú no lo esperas. Un problema, una necesidad, una enfermedad, una situación adversa a tu vida, pero ¿sabes qué? Estás mirando la expresión del amor de Dios. Te está trayendo. Literalmente para eso sirve una cuerda, ¿sí o no? Para amarrar a alguien y para jalarlo, y eso es lo que hace el Señor. Ocupa esos medios para una vez más atraernos delante de la presencia de Dios. Una tercera cosa, ¿para qué es la disciplina? ¿Cuál es el propósito de la disciplina? Hebreos capítulo 12, versículo 10, mire, está en el texto. Capítulo 12, versículo 10 dice: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, ¿para qué? Para que participemos de su santidad. Es verdad, verso 11 dice que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. ¿A quiénes? A los que en ella han sido ejercitados. Gloria a Dios. Para que participemos ¿de qué? De su santidad. En otras palabras, para que nos parezcamos más a nuestro Señor Jesucristo. En muchas ocasiones, hermanos, la disciplina, decía hace un momento, llega como una consecuencia de nuestras malas acciones. Llega como una consecuencia de una mala vida. Llega como una consecuencia de las malas decisiones, y las tenemos que afrontar, porque a final de cuentas también se convierten en ese medio para acercarnos a Dios. Pero en muchas ocasiones también la disciplina llega como un medio formativo para nuestra vida espiritual. La expresión disciplina en la palabra hebrea y en la palabra griega tienen el mismo significado. La palabra hebrea, yazar, musar, la palabra griega, paidea, nos hablan del medio que Dios usa para corregir a su pueblo. El Señor primero instruye y después corrige. Y es una enseñanza para nosotros, para cuando queremos también aplicar disciplina en la vida de nuestra familia, en la vida de nuestros hijos. El Señor primero nos enseña y después nos corrige. Y en muchas ocasiones nosotros primero queremos corregir y después, ¿sí o no? ¿En cuántas ocasiones no ha disciplinado a su hijo y el hijo pregunta: ¿y por qué lo hiciste? Ah, porque lo que hiciste estaba mal, pero ¿cuándo me enseñaste que lo que yo estaba haciendo estaba mal? Ese niño creció pensando que lo que estaba haciendo estaba ¿qué? Estaba bien. Entonces, en cierta manera no está corrigiendo, está castigando o está maltratando. ¿Qué tenemos que hacer primero? Lo que hace Dios en la palabra, primero nos enseña. Y cuando alguien incumple a la enseñanza de Dios, entonces viene la corrección. Pero también tiene otro significado la palabra. Decíamos hace un momento, ¿y qué pasa con aquel que quizás pasa por una circunstancia en su vida y alguien dice: pero el hermano se esfuerza, pero el hermano está trabajando, el hermano está predicando? Yo escuchaba el ejemplo: vengo de servirle a Dios 20 días, ¿y qué está pasando? También esta palabra significa formación.
La palabra disciplina también significa formación. Usted hace un hábito, gloria a Dios, un hábito que te va formando. Estás en una necesidad, tus recursos se agotan, te acercas a Dios y dices: necesito orar, necesito leer la palabra de Dios, necesito ayunar. Y eso que lo hiciste por necesidad, ¿sabe qué? Te empieza a formar un hábito. En otras palabras, te estás disciplinando en algo. El Señor nos forma también a través de las circunstancias que vamos pasando en la vida. Job entendió que su vida estaba en un proceso de formación. Por eso termina diciendo: antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Tuvo que pasar por la circunstancia para que esa vida que era íntegra, para esa vida que era recta delante de Dios, también fuera formado en medio de ¿dónde? En medio de la prueba. Dice en la palabra: pruébame como ¿qué? Como el oro, dice. ¿Y sabe cómo se prueba el oro? Para sacar el metal que a todos nos gusta. Hay que meterlo ¿a dónde? Para quitarle todas las impurezas. A pesar de lo que dice la Biblia de Job, ¿sabe qué? Era una persona como usted y como yo, que tenía debilidades, que tenía deficiencias. A pesar de mirar a alguien aquí parado y predica y sonríe y bendice y ora por los enfermos, también su vida sigue en un proceso ¿de qué? De formación. Cuando leemos muy bien la historia de Job, nos encontramos con esta porción donde él dice: lo que yo tanto temía, eso me ha acontecido. O sea que no era tan perfecto. ¿Qué tanto temía Job? ¿Qué pasa si un día me quedo sin familia? ¿Qué pasa si un día me quedo sin dinero? ¿Qué pasa si un día me quedo sin salud? ¿No ha pasado eso por su mente? Siempre que platico con la familia, le digo a mis hijos: pues hazlo. ¿Y qué pasa si un día ya no estoy? Aprende. Porque en cierta manera, si algo tenemos seguro, es lo que tenemos ahorita, el presente. Y Job estaba bien consciente, y aún ese pensamiento llegaba a su vida. Pero ¿sabe qué? Ese pensamiento lo tuvo que llevar en las manos de Dios. ¿Cómo? A través de ese proceso. Nuestra vida está en una constante formación, y las circunstancias no van a servir para detenernos. Por el contrario, van a servir para levantarnos. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesucristo, gloria a Dios. ¿Qué es lo que va a hacer la circunstancia? Va a formar nuestra fe, va a moldear nuestro carácter, va a moldear nuestra forma de buscar ¿a quién? De buscar a Dios. También eso se llama disciplina. Aquel que se disciplina en la casa se va a disciplinar en su trabajo, ¿sí o no? No puedes tú ser disciplinado en un área de tu vida e indisciplinado en otra área de tu vida. Aquel que es disciplinado en su trabajo va a ser disciplinado en la casa. Aquel que es disciplinado en la iglesia va a ser disciplinado en su manera de buscar ¿a quién? A Dios. Hasta en eso el patriarca Job se disciplinó. Por eso dice: yo antes solamente de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Miró la gloria de Dios y formó también su vida. Gloria a Dios. ¿Qué pasa cuando no aceptamos la disciplina? ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de disciplina en nuestra vida? Ahí en el capítulo 12 también nos da la respuesta. Versículo 12 dice así. ¿Sí está conmigo? Dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas,
y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hay 3 consecuencias cuando nosotros decidimos llevar una vida indisciplinada delante de Dios. En todas las áreas de nuestra vida. Yo les decía, no podemos ser disciplinados en algo e indisciplinados en otras áreas, no. O somos disciplinados o somos indisciplinados. Número 1 dice que las manos están como caídas. La falta de disciplina, ¿sabe qué? Nos lleva a tener las manos caídas. Y alguien puede decir, pero pastor, yo tengo aquí mis manos, no se me han caído. ¿Para qué les sirven las manos? Las manos nos hablan del tipo de adoración que nosotros le damos a Dios. No necesitamos motivación alguna para llegar y empezar a levantar nuestras manos, para empezar a ofrecerle alabanza a Dios. Estas manos también nos hablan de servicio. ¿Qué tanto servimos a Dios con nuestras manos? Pero también estas manos nos hablan de comunión con nuestro prójimo. ¿Qué tanto extendemos la mano para ayudar a alguien? ¿Qué tanto abrazamos al hermano? ¿Para qué? Para decirle, hermano, no estás solo. Dice en la palabra, sobrellevad las cargas los unos de los otros. ¿Qué necesitas para ayudarle a alguien con su carga? Hablando de una carga literal. Las manos. Las rodillas paralizadas, hermanos, son una clara falta de comunión. ¿Con quién? Con Dios. Una persona indisciplinada difícilmente va a doblar sus rodillas para tener comunión con Dios. Y cuando pasa el tiempo, nosotros mismos nos damos cuenta que tanto nos estamos alejando de ¿quién? De Dios. Las rodillas paralizadas también nos hablan de una falta de entrega, de una falta de sumisión, de una falta de búsqueda. No hay expresión más linda en nuestra vida para con Dios cuando nos vamos de rodillas y quedamos a la disposición de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste así a Dios? Nos cuesta trabajo. Algo está pasando en nuestra vida. Quizás no nos hemos disciplinado como deberíamos de hacerlo. Nos acostumbramos a una forma de búsqueda para con Dios que pensamos que las cosas al ahí se van, bueno, son las que Él necesita. ¿Y sabe cuál es la consecuencia? Esas sendas que no son derechas, nos habla de sendas chuecas, ¿sí o no? Las sendas, hermanos, son caminos. Y esos caminos, conforme a Proverbios capítulo 3, esos caminos son las decisiones que vamos tomando en la vida. Si no hay disciplina, no vamos a poder tomar buenas decisiones en la vida. Dice Proverbios 3, considéralo en todos tus caminos. Una vida disciplinada te va a llevar a considerar a Dios cuando sales al trabajo, cuando estás con tu familia, cuando te vas a la iglesia, cuando tienes un problema. ¿Qué decisión vas a tomar? Cuando alguien está enfermo, ¿qué decisión vas a tomar? Esas decisiones correctas dependen totalmente de nuestra disciplina de parte de Dios. En el versículo 14, y con esto quiero terminar, dice así:
seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie. Lo que la disciplina va a generar en tu vida va a ser paz. Y la consecuencia de esa paz es que no solamente va a ser en ti, va a ser para con todos. Pero te trae una bendición más grande: la santidad. Una persona santa es una persona apartada, es una persona consagrada. Vas a entender que tú fuiste llamado para ser diferente, para ser apartado, para estar en paz con todos, porque eso te va a garantizar la santidad a través del cual tú vas a mirar ¿a quién? A Dios. El deseo de Dios, hermanos, es que llevemos una vida disciplinada, siguiendo las reglas, las normas que se han establecido en la familia, en la iglesia, en la sociedad, pero sobre todo ¿en dónde? En la palabra de Dios. Que miremos esa palabra como el medio a través del cual el Señor nos está preparando para presentarnos delante de Él. La disciplina es la expresión del amor de Dios, a pesar de que nos portamos mal. ¿Por qué no te pones de pie en esta noche? Pero también la disciplina, decíamos, que es un medio formativo. Quizás alguien no entienda el porqué de todas las cosas que nos pasan, pero quiero decirte en esta noche que Dios no te está castigando. Quiero decirte en esta noche que lo que Dios está haciendo es que te está formando. Y cuando nosotros entendemos que estamos en ese proceso de formación, todo lo que pueda llegar a nuestra vida nos tiene que bendecir. Si lo que llegó a tu vida fue como una consecuencia de tus malas acciones, de tus malas decisiones, es una forma también de acercarte a Dios, de amistarte con Dios otra vez, como dice en la palabra, de reconocer que se ha fallado, pero que en Jesucristo tenemos un abogado y su sangre nos limpia de todo pecado. Pero si lo que ha llegado a tu vida dice: Señor, me esfuerzo, pero siguen llegando las cosas, ¿sabe? El Señor te está formando, el Señor está moldeando tu vida. Y esas circunstancias son el medio no para alejarte, son el medio para acercarte más a Dios. Son el medio para que tu fe sea confirmada, son el medio para que ese carácter se fortalezca, son el medio para que alguien diga: sí, Señor, estoy en el camino. La palabra dice que son muchas las aflicciones del justo, pero también hay una promesa: de todas ellas te librará el Señor. ¿Por qué no levantas tus manos un momento? Y sea cual fuera la circunstancia que tú puedas estar pasando, dile: bendito Dios, gracias. Gracias, bendito Jesucristo, porque así como el barro está en manos del alfarero, entiendo que también mi vida está en manos de un alfarero. Y cuando en muchas ocasiones ese alfarero, y no hablo de Dios, un alfarero normal, un alfarero común, en medio de su trabajo forma una vasija que termina no gustándole, humanamente dice que lo aplasta, lo desbarata y vuelve a formar otra vasija. Pero si nuestra vida es ese barro en las manos de Dios, créenme que en cada ocasión que nuestra vida necesite ser moldeada, Dios va a ocupar un medio, quizás una circunstancia, para que también tu vida sea moldeada. Papá Dios, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, en esta noche, Señor, por tu presencia. Te damos gracias por tu presencia, bendito Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, dice que tú al que amas disciplinas, bendito Jesús. Tu palabra, Señor, dice, Padre, que tú azotas a todo aquel que recibes por hijo, Padre. Y entendemos, Padre, que ese medio, esa expresión de tu amor, Señor,
en medio de las circunstancias que alguien pueda estar pasando, en medio, Padre, de los problemas que alguien pueda estar viviendo, en medio de las enfermedades que alguien pueda estar, Padre Santo, experimentando en su vida, Señor. Siempre hay un medio, Padre, que se convierte en esa expresión de tu amor para nuestras vidas, Padre. Entendemos, Dios, a través de tu palabra, que en muchas ocasiones la disciplina, Señor, llega como resultado, Señor, de nuestras malas acciones, de nuestras malas decisiones en la vida, Padre. Y solamente queremos pedirte, Padre, que perdones, bendito Dios. Pero también, Señor, en muchas ocasiones, Padre, llega como ese medio formativo, Señor, ese medio, Padre, el cual viene, Señor, Padre Santo, a aumentar nuestra fe, Padre Santo, a formar nuestro carácter delante de tu presencia, bendito Jesús. Bendice la vida de tus hijos en esta noche, Señor. Bendice la vida de cada uno de ellos, Padre. Aún aquellos, Dios, que están siguiendo esta transmisión y que en algún momento, Señor, se encuentren en alguna situación, Padre Santo. Tu palabra dice, Señor, que somos tus hijos, Padre. Por eso, bendito Dios, entramos en este proceso, Señor, de formación, bendito Dios. Te damos gracias, Padre, en esta noche por tu palabra. Te damos gracias en esta noche, Señor, por tu presencia, Padre, por tu cuidado, bendito Jesucristo. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén, bendito Dios. Amén, bendito Jesús. Le damos palmas a aquel que vive, aquel que reina para siempre. Gloria a Dios.